Avenida Juárez, ¿por qué se llama así una de las calles más importantes de la CDMX? En la Avenida Juárez pueden encontrarse importantes lugares como son el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y el Hemiciclo a Juárez. Sin duda alguna, en la Ciudad de México, existen calles y avenidas muy emblemáticas, que llevan nombres de personajes históricos que han cambiado el rumbo y la historia de México. Una de estas es la famosa Avenida Juárez, que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, y que nace en Paseo de la Reforma y tiene su fin en el eje central Lázaro Cárdenas. En Avenida Juárez pueden encontrarse lugares sumamente importantes, como son el Hemiciclo a Juárez, la Alameda Central o el Palacio de Bellas Artes. Esta avenida, que lleva el nombre de uno de los presidentes más importantes de México, Benito Juárez, es una de las principales vías con las que cuenta el centro histórico de la Ciudad de México. Antes de llamarse Avenida Juárez, esta gran arteria de la CDMX iba desde la estatua de Carlos IV el Caballito en Paseo de la Reforma hasta las primeras calles al Zócalo, y las calles que se encontraban tenían todas nombres diferentes. Por ejemplo, se encontraba la calle del Calvario, nombrada así por una capilla del siglo XVII. Otra de las calles era Acordada, en donde se encontraba una de las cárceles más temibles de la época del virreinato a cargo de la Santa Hermandad. Además, por ahí se encontraba la famosa Alameda Central, el jardín más antiguo de la Nueva España, que fue trazado en 1592. En el texto La ciudad que no se inventa de Héctor de Mauleón se explicó que, de acuerdo con el Monitor Republicano, periódico de ideología liberal del siglo XIX, a mediados de ese siglo lo que hoy conocemos como Avenida Juárez todavía no existía, pues solo era una sucesión de calles lodosas, llamadas Corpus Christi, Calvario y Patoni. El rumbo aquel era uno de los más solitarios, de los menos habitados de la ciudad. Había sido así desde el siglo XVI, en el que el virrey Luis de Velasco dispuso la creación de la Alameda, explicó el autor. Además afirmó que, de acuerdo con las crónicas más antiguas de esa época, que se abrió una calle para que las personas pudieran visitar el jardín, pero no fue exitosa. De acuerdo con el texto, en vez de casas se encontraban diversas capillas, llegaron a existir 9. El alamedero era el único habitante de esa vía. Dicho funcionario habitaba una casa situada en donde hoy se alza el Hemiciclo a Juárez. Ahí guardaba las herramientas necesarias para el cuidado del paseo, escribió Mauleón. Mauleón explicó que en 1824 los vecinos, que poco a poco fueron poblando esa región aún pantanosa por los vestigios de los lagos que existieron, se quejaron de la inseguridad e inmundicia de la zona. Por lo que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ordenó demoler las construcciones más importantes, como lo era el Hospicio de Pobres y la cárcel de la Acordada. La historia de por qué obtuvo el nombre de Juárez fue porque, a través de esa avenida, el 15 de julio de 1867 el recién triunfante ejército liberal encabezado por Benito Juárez entró a la Ciudad de México, llenándose de júbilo. Años después Porfirio Díaz mandó construir el Hemiciclo a Juárez, el cual fue inaugurado en 1910. En el transcurso de las décadas en la historia de México, se encontraron algunos de los edificios más importantes de toda la ciudad. Además de que entre los años 40 a 70 era la avenida de compras más exclusivas de la ciudad, tenía tiendas como Mansur, Casa Hans, Platería Alameda. Actualmente se encuentran construcciones como el edificio La Nacional, el Museo de Memoria y Tolerancia y, por como ya se mencionó anteriormente, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y el Hemiciclo a Juárez.